Muchas gracias, Padre. Bienvenido siempre, Señor. No solo a este lugar, sino a nuestras vidas. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que sean tus palabras, que seas tú, que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que la palabra sea tuya y no del hombre. Gracias, bendito Dios, Dios de toda gloria, de toda adoración, de toda justicia, de toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Hable una vez más a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Que la palabra se vaya con nosotros y habite en nosotros. Y que la palabra a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios, nos haga vivir, nos haga hablar, nos haga caminar, nos haga andar de maneras diferentes, Dios. De esas maneras que solo tú sabes, que solo tú enseñas, que solo tú conoces, Padre, aunque nosotros de repente no entendamos muchas cosas, pero tú sabes los motivos y sabes los porqués. Hable, Espíritu de Dios, hable a nuestras vidas. Amén. Debo confesar, hermanos, que he disfrutado mucho el estar compartiendo, gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de tomar este lugar. Y hermanos, he disfrutado no recuerdo si el miércoles o el domingo pasado, le decía al pastor que ya estaba ansioso por que llegara este miércoles por el tema que vamos a tratar. Y hermanos, les anticipo que el tema el siguiente miércoles es el último de esta serie. Y les anticipo, hermanos, que es un tema fuerte, el cual nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan cimentada está nuestra fe en el Señor, qué tan cristianos somos, qué tan más que convencidos, convertidos estamos para el Señor. Y sí les anticipo que es un tema fuerte. La semana pasada, mientras estaba, porque este tema me lo dio el Señor hace más o menos como 2 semanas, y compartía algunas cosas con el pastor de este tema. Y todavía yo la semana pasada le decía al Señor: Señor, realmente necesito que me confirmes si voy a hablar de este tema. Necesito que me confirmes, y gracias a Dios que el Señor me ha confirmado. A la hora de la confirmación me estuvo dando algunas citas y dije: sí, Señor, sí, Señor. Y en esta hora traemos un tema que honestamente yo había pensado, tenía una manera de pensar, pero desde la perspectiva en que se los voy a plantear y se los voy a compartir, he cambiado de opinión en base a un testimonio que yo escuché. Y abran sus Biblias en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a comenzar con este tema. Y voy a comenzar con una pregunta. El tema es: ¿vasos de oro y plata o vasos de barro? Ese es el tema.
Y pues la pregunta lógica sería, ¿quiénes desean ser vasos de oro y plata o quiénes desean ser vasos de barro? Esa sería una pregunta muy sencilla porque creo que todos ya sabemos la respuesta. Es como si yo les preguntara, ¿quiénes desean ser vasos de deshonra o vasos de maldición o de perdición o de ira? De ira, dice la Biblia. Obviamente que sería, yo creo que nadie desearía ser o vasos de deshonra o vasos de ira, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy quiero comenzar con una pregunta. Quiero que por favor, ¿sí, hermano? Quiero que por favor me ayuden a participar y se involucren con lo que voy a preguntar y que tomen su decisión y que si es posible, si ustedes pueden hacerlo, se pongan de pie y se pongan ya sea a mi mano derecha o a mi mano izquierda según lo que ustedes hayan decidido. ¿Sí me ayudan, hermanos? La pregunta es la siguiente. No sé por qué me pongo los lentes y nada más voy a preguntar, pero bueno, ya me los puse. La pregunta es la siguiente, hermanos. De mi lado derecho, imaginen que tengo los vasos de honra y de mi lado izquierdo, vasos de misericordia. Ambos vasos son para usos hermosos, para usos dignos de gloria para Dios. Yo le voy a pedir, hermano, que usted decida y me ayude a levantarse, decida si quiere ser vaso de honra o quiere ser vaso de misericordia. ¿Me ayudan, por favor? Deciden y se pueden levantar y pueden venir, ya sea a mi derecha o a mi izquierda, según hayan decidido. ¿No? ¿No me entendí? ¿No me di a entender? ¿Ya decidiste, hermano? Ok. ¿Alguien más? De mi lado derecho, vasos de honra y de mi lado izquierdo, vasos de misericordia. ¿Qué decidirían ustedes? Tomen su decisión y por favor pasen. ¿Nadie más? Ok, muchas gracias, hermanos. Pueden volver a tomar su lugar. Ambos vasos, hermanos, son para bendición. Tanto los vasos de honra como los vasos de misericordia. Pero sin embargo, hay un punto en donde, según yo, a uno de estos dos tendrá más exigencia que el otro. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será ¿qué? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Me siguieron, hermanos? Quiero darles otra cita ahora. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4.
del versículo 6 al versículo 7, o versículos 6 y 7. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, y dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. Dice la Biblia que somos vasos de barro, hermanos. Y en la primera cita que leímos, dice que hay utensilios de oro y de plata, y también hay de madera y de barro. Si hoy tuviéramos que escoger entre ser vasos de oro y plata o vasos de madera y de barro, creo que sé que escogeríamos. Probablemente diríamos, porque aquí lo dice la palabra, que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuáles serán los vasos para usos honrosos? Según la Biblia, dice que son los de oro y los de plata. ¿Y cuáles para los usos viles? Los de madera y los de barro. Hermanos, cuando el Señor nos alcanzó, éramos vasos viles. Dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado del mundo tomó el Señor, y de allá nos tomó a nosotros. De lo vil éramos, teníamos usos viles, teníamos una vida vil, hacíamos cosas viles, y sin embargo, con su gran misericordia, el Señor nos alcanzó y nos rescató y nos limpió. Y hermanos, lo hermoso de esto, de la palabra, es que aún nosotros siendo de barro, dejamos de tener usos viles para ser usados y tener usos honrosos. Tengo una cita más para ustedes. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Y dice la cita: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y tengo una nota que dice lo siguiente: ¿cuál era el uso de un vaso de oro o de plata? Y trae un pequeño comentario, una pequeña respuesta, y dice: los recipientes destinados a un uso honorable son los vasos de oro y plata. Estos artículos no eran para la comida diaria, sino que se reservaban para comidas y eventos especiales. Hermanos, y si es cierto, cuando había banquete, cuando había fiesta con el rey o con los reyes, mandaban pedir o mandaban traer los vasos de oro y los vasos de plata, lo mejor para la fiesta, para el banquete, para el convivio.
Creo que ya lo compartí en alguna ocasión. Mi mamá compró una vajilla muy bonita, creo que esta es la segunda vez que lo comparto, y la tenía en su trastero, porque antes usaban trasteros. Estaba en su trastero y se veía muy bonita la vajilla, y todos los días nos servían platos de plástico, y le decíamos: mamá, ahí está la vajilla, por favor, úsala. Decía mi mamá: no, esta vajilla la voy a usar cuando vengan las visitas. Oye, mamá, no, es para las visitas. Cuando tengamos alguna visita, entonces vamos a usar esa vajilla. Y me acuerdo que tenía una jarra muy bonita también, los platos de diferentes tamaños. Y yo veía que pasaban los años y los años y los años y la vajilla no la usaba. Y lo peor de todo era que llegaban visitas a la casa y nos seguía sirviendo en los platos de plástico. Se le olvidaba a mi madre. Era tan importante la vajilla para ella que se le olvidaba sacarlos o simplemente no quería que se le acabara. Yo creo que pasaron como 20 años y muy allá llegaron a ocupar la vajilla. Hermanos, y sobre esta perspectiva, yo me puse a pensar y me puse a reflexionar. Y creo que ya me estoy adelantando un poco a lo que les estoy compartiendo, pero según lo que dice esta nota en cuanto a los vasos de oro y de plata, que se usaban solo en eventos importantes, en bodas, en 15 años, en bautizos, primeras comuniones, cabos de año, no sé. Y solo se usaban en ese tipo de eventos, hermanos. Abran su Biblia en Isaías capítulo 64. Vamos a ver qué dice Isaías 64, 8. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y estando en internet encontré el testimonio. Bueno, antes de ser un testimonio, vi una entrevista de una mujer, una joven cristiana que en el 2005 compuso un canto muy bonito. Se llama Jazz Jacob. Voy a leer un poco porque quise tomar una nota y la nota dice lo siguiente: Jazz Jacob, la cantante de Perfume a tus pies, un día le dijo al Señor que ella quería hacer un vaso de honra, un vaso de oro o de plata, y que el Señor le preguntó, y a partir de que ella comparte esto que les voy a compartir yo a ustedes, a partir de que ella recibió esta respuesta por parte del Señor, cambió mi perspectiva y dije: wow, Señor, yo quiero ser, ahora yo prefiero o quiero ser un vaso de barro y no un vaso de oro o de plata. El Señor le preguntó, porque esta mujer le dijo que quería ser un vaso de honra, o sea, un vaso de oro o un vaso de plata, y el Señor le preguntó a esta chica: ¿cada cuándo se usan las copas o vasos de oro o de plata? Le pregunta el Señor a Jazz, y Jazz le respondió: en mi casa, Señor, las copas se usan en Navidad o en ocasiones especiales como alguna boda o algún cumpleaños. Y Dios le preguntó: ¿quieres ser usada
solo de vez en cuando o quieres ser usada todos los días? Y hermanos, a partir de esta perspectiva, de esta pregunta, definitivamente que los vasos de honra siempre serán vasos de honra, y los vasos de barro, después de tener un uso vil, por la gracia y por la misericordia de Dios que somos cada uno de nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor hemos sido limpios, hemos sido comprados, hemos sido salvos, y Dios nos ha transformado en vasos de honra, a pesar de ser de barro. Habíamos tenido un uso vil, pero el Señor en su amor y en su misericordia nos sacó del fango, del lodo, de la pudrición, nos lavó, nos limpió y nos dio un nombre nuevo, dice la palabra, y nos hizo vasos de honra. Y esta mujer, a partir de que el Señor le preguntó si quería ser usada solo de vez en cuando o todos los días, ella pidió ser usada. Su anhelo era ser usada todos los días, y esta mujer comenzó a servir en su iglesia. Y sigo leyendo. Dios le da la canción que se llama Perfume a tus pies, y ella era feliz. Ella era feliz cantando el canto que ella compuso en su iglesia. Esta joven dice que en su iglesia habían solamente 50 miembros. La iglesia se componía de 50 miembros, y esta mujer, esta joven Jazz, dice que era feliz tocando y cantando el canto, la canción que el Señor le había dado en la iglesia de 50 miembros. Entonces, en una ocasión, ella dice que vino a México, que fue invitada a un evento de jóvenes cristianos. El organizador era el pastor que organizó, válgame la redundancia de la palabra, que organizó el evento. Y este pastor ya había escuchado el canto que esta mujer, que esta joven había compuesto, y se acordó. Ella iba como un asistente más, no tenía participación, ni tenía idea que le iban a dar participación, y sin embargo el pastor que organizaba se acordó porque en algún momento escuchó la canción que Dios le había dado a esta mujer. Y dice el pastor que se le acerca a esta mujer y le dice: oye, Jazz, ¿crees que puedas compartir este canto, el canto que Dios te ha dado aquí en el evento, el día de hoy, en la noche, ya para finalizar? Y dice que ella le dijo que sí. Iban otros jóvenes con ella, quiero pensar que eran los del grupo de alabanza de la iglesia, y tomó el lugar. Y cuando menos se dio cuenta, esta joven Jazz Jacob, el canto que cantaba en una congregación de 50 miembros, este mismo canto lo estaba cantando y tocando en un evento de más de 17,000 jóvenes. Sigo leyendo. Jazz comentó algo que me impactó. Dijo que ella había ofrecido sus 5 panes y sus 2 peces, y que solo esperó a que el Espíritu Santo soplara sobre lo que ofreció y la canción en el año 2020, que fue cuando yo vi la entrevista. Está fechada en el 2020, fue el año de la entrevista. Cuando yo vi esa entrevista que le hicieron en el año 2020, tenía más de 112 millones de reproducciones la canción que ella compuso en el 2005. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Hay una pregunta, decía Jazz, hay una pregunta que me hacen muy recurrente, y también me impactó mucho, hermanos, y tiene mucho que ver con nosotros. Jazz cuenta que la gente mucho le pregunta que cuándo fue que recibió el gran llamado
para servir a Dios. Dice que muchos le preguntan eso. Jazz, ¿cuándo fue que tuviste el gran llamado para servir a Dios? Y me sorprende mucho la respuesta, hermano. Ella respondió, hasta el momento siento que no he recibido el gran llamado y que simplemente comencé a servir. Iglesia, ¿Dios ya le hizo el gran llamado para servir o lo sigue esperando? Hermano, yo hasta que estudie para pastor o que estudie para algún liderazgo, hasta entonces voy a servir. Necesitamos esperar de parte de Dios el gran llamado para levantarnos y comenzar a servir. Me sorprendió mucho la respuesta de Jazz. Jazz dijo, pues, esta pregunta me la han hecho muchas veces, pero honestamente, hasta el día de hoy, yo no he sentido el gran llamado de parte de Dios, pero sin embargo, me he levantado y he comenzado a servir con lo que Dios me ha dado. Y fue todo lo que hizo. Y sin embargo, Dios la ha puesto en un lugar muy especial. Esta mujer nunca se imaginó tener tantas reproducciones de su canción. Seguramente al año 2024, seguro que tiene más de 112 millones de reproducciones esa canción. Y ha sido de mucha bendición y ha ministrado. En lo personal, recuerdo en un viaje que iba para Cuernavaca, iba escuchando esa canción, ese canto, y de repente comenzaron a rodar mis lágrimas y el Señor empezó a ministrarme y me alegra mucho y doy gracias por la vida de esta joven, hermano, porque realmente el llamado, como ella dice, el gran llamado no lo ha tenido, simplemente ella se levantó y quiso servir y comenzó a servir en su iglesia con lo que Dios le dio, y comenzó Dios a usarla de grande manera. Juan capítulo 7, verso 37 y 38 dice la palabra. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermanos, cuando esto suceda, cuando esta palabra se haga real en nuestras vidas, podremos ser o vasos de honra o vasos de misericordia. Y ya para terminar, vamos a ver dónde se usaban los vasos de honra. Los vasos de honra eran colocados en la misma entrada de la casa a disposición de todos. Estos eran llenados todos los días para que todo el que llegara a la casa tomara agua para saciar su sed. Esos eran los vasos de honra. Dice que eran colocados en la entrada de la casa a disposición de todos. Estos eran llenados todos los días
para que el que llegara a la casa tomara agua para saciar su sed. Ese era el uso de los vasos de honra. ¿Cuál era el uso de los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia dice, pero tengo una cita que quiero compartir. Romanos 9, definitivamente nadie quiere ser este tipo de vasos. Romanos 9, 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué dice de los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia dice que tienen el mismo uso que los vasos de honra, pero colocados en las orillas de los caminos, para que el que pasara por el camino de la ciudad, ya fueran peregrinos o extranjeros, tuvieran algo que beber mientras llegaban a su destino. Estos vasos también los llenaban todos los días de acuerdo a la importancia de su servicio. Y termino con lo siguiente, hermanos. Ya sea que escojamos ser vasos de honra o vasos de misericordia, para que podamos fungir o tener la tarea de un vaso de honra o un vaso de misericordia, es necesario que nosotros estemos llenos, porque según el uso de estos vasos, uno fue puesto en casa para que todos los que llegaran saciaran su sed, y el vaso de misericordia fue puesto en el camino para que todos los que pasaran por ese lugar pudieran saciar su sed, y eran llenados todos los días también, todos los días. ¿Qué deseamos ser, hermanos? ¿Vasos de honra o vasos de misericordia? Lo que deseemos ser, el único requisito es que nosotros estemos llenos de Dios todos los días para poder compartir, para que todo aquel que llegue a casa o todo aquel que pase por el camino llegue a nosotros, a alguna persona que se acerque a nosotros con algún problema, con alguna necesidad, con alguna aflicción, con algún pesar, con algún problema, nosotros podamos darle la palabra, compartirles, presentarles el plan de salvación y ser vasos de honra o vasos de misericordia. Pero para eso nosotros tenemos que estar llenos. Jazz no pidió ser famosa, no pidió, ella era feliz cantando en su iglesia con 50 miembros, y hermanos, Dios la ha convertido o en un vaso de honra o en un vaso de misericordia, pero ha sido una mujer que le ha permitido al Señor usarla. Al principio, en la primer prédica, Juan el Bautista le decía a sus discípulos que era necesario que él menguara para que el Señor creciera, fuera más él y Juan fuera menos, para que la gloria fuera de Cristo y no de Juan, porque Juan era alguien que venía a preparar el camino únicamente. Y en esta hora quiero terminar, quiero invitar a mi esposa, no sé si el grupo quiera pasar también. Vamos a entonar ese canto que Dios le dio a esta mujer, perfume a tus pies. Hermanos, si no necesitamos
Sí, por supuesto que necesitamos buscar de Dios, pero no necesitamos ir al instituto a prepararnos. El Señor les dijo a sus discípulos que no se preocuparan lo que tenían que decir, porque el Espíritu les daría palabra para hablar. Y hermanos, he conocido a dos mujeres que han marcado mi vida y las recuerdo con mucho cariño. Dos mujeres indígenas que no sabían ni leer y eran apasionadas por Dios, eran usadas grandemente por Dios. Y recuerdo que le llamaban por teléfono a mi mamá y le decían: hermana, ¿en qué cita de la Biblia dice esto y esto y esto? Y ponían en altavoz a mi mamá para que les leyera la palabra y compartieran. Y eran mujeres usadas por Dios y no sabían leer ni escribir, pero sin embargo estuvieron dispuestas y anhelaban ser vasos de honra o vasos de misericordia, y fueron usadas grandemente. Póngase sobre sus pies y vamos a entonar este canto y después daremos gracias al Señor por la palabra. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a
Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Seas digno de gloria, Padre, de alabanza y de adoración por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Que en todo tiempo, Padre, dispuestos a servir, a levantarnos, a hablar, a compartir, a llevar la palabra, Señor. Donde tú nos lleves, donde tú nos pongas, Padre, usados, ser bálsamo, Padre, llevar la palabra, ser luz. Gracias, Espíritu de Dios, por tu grande amor, Señor, por habernos sacado del fango, de la basura, Señor. Sacado de lo vil, Señor, y darnos un nombre nuevo y darnos vestiduras nuevas, Padre, y amarnos como nos has amado, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu Espíritu, Señor, se deposita en vasos de barro para que la gloria sea tuya y no de los hombres, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya.